debate, polémica, discusión, argumentos y posturas. En la mesa de opinión, Young. Tengan muy excelentes noches ahorita todos los que nos están viendo, a todos nuestros espectadores. Prepárense para un programa donde habrá opiniones, donde habrá debate, un tema muy bueno que nos preocupa a todos, sobre todo como juventudes, el tema de la vivienda, y acompañado aquí de tres formidables bellezas. Por un lado, aquí mi estimado Jorge. ¿Cómo estás, George? Muy bien, me gustó demasiado esa presentación, me sentí muy halagado, y también quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestro productor que está checando los temas de audio y está haciendo un trabajo fenomenal, la verdad. Se está luciendo, pero bueno, buen tema el que traemos el día de hoy. Mi estimado José Sánchez, alias Sandwich. Para los amigos, para los cuates, les mandamos también un saludo a todos los que nos están viendo a través de atiempo.tv. Y pues es cierto, estamos estrenando productor, pero hay que reconocer el trabajo de las anteriores productoras que también hicieron un gran trabajo para pues hacernos ver guapos y divinos como esperamos vernos, porque esperamos que lo hagamos. No me hagan close up, por favor. Higinio, por favor. Muy buenas noches y muy buenas noches para todas las personas que están viendo esta transmisión. Compañeros, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Un tema muy relevante, la cuestión de la vivienda, no solamente en nuestra localidad, sino en todo el país. Qué complicado se ha vuelto poder adquirir una casa ahora para las nuevas generaciones de trabajadores que buscan independizarse. Esperemos poder nutrir a las personas que están observando este programa de algo muy interesante, y esperemos que con esta nueva producción pues también tengamos igual de estos temas muy padres, muy buenos, que se empieza a ver desde ahorita con esta nueva producción. Oigan, qué formalidad. Mira, Cara de guapo de formal, trajecito, corbata, nosotros nos vamos. Ya, nosotros venimos ya más pachería, más, sí. menos formales, totalmente, más casuales. Oigan, un tema muy interesante, es una realidad, algo que está preocupando sobre todo a los mexicanos más jóvenes, y no solo los mexicanos, yo me atrevería a decir de todo el mundo, por la crisis que se está pasando, de lo complicado que se ha vuelto adquirir una vivienda hoy en día. Incluso ahorita comentábamos, lo más común en México es que las personas, los trabajadores, obtengan una casa por medio del Instituto para la Vivienda, que es el Infonavit, bastante conocido, y ya incluso asociamos al Infonavit con casas casi infrahumanas, con pésimas condiciones, pero a un sobrecosto también. Pero esto no es solo de este instituto, es algo generalizado. Realmente se ha vuelto muy complicado adquirir una vivienda hoy en día. ¿Cómo ven este tema, esta preocupación que genera? Oye, pues de hecho ya hoy por hoy hasta es complicado sacar una casa con Infonavit porque, digo, con el costo de las casas ya los sueldos no dan, o sea, seamos realistas, no dan. Una casa por mínimo ahorita te cuesta 800,000 pesos. Con el salario mínimo, ¿cuándo te vas a comprar una casa de 800,000 pesos? Nunca. Seamos realistas, nunca vas a tener acceso a una casa de 800,000 pesos, ni pagándola 20, 30 años, porque pues vas a tener que dar a lo mejor el 80% de tu sueldo. Y luego, ¿con qué vas a pagar los servicios, la comida? ¿Vas a mantener a tu familia? Entonces, sí es un tema preocupante. Y específicamente aquí en Saltillo sí se ha aumentado demasiado sí, el precio. Ahorita voy a tocar unas razones por las que yo percibo que es por el aumento de los costos, pero pues bueno. Eugenio, ¿qué opinas? Definitivamente es algo ya muy complicado. Ahora muchos jóvenes lo que han optado por hacer es rentar departamentos. Sin embargo, ya la renta de un departamento amueblado ronda entre los 8,000, 12,000 pesos. Ahora imagínense irse a estas viviendas que muchas veces están muy reducidas, un cuarto, un baño, una pequeña sala, un pequeño comedor, a este precio, 12,000 pesos al mes, ganan 15 en promedio o hasta menos. Oye, y eso nada más es la pura renta, no contamos lo que son los servicios, la compra de la comida, de la comida, claro, de la despensa, agua, etcétera, la gasolina, el transporte, lo que sea. Sí se ha vuelto algo muy complicado, y ahorita, como lo menciona Jorge, hay otra variable que está provocando, no el aumento de las viviendas, pero sí el que sea más complicado para nosotros los jóvenes adquirirla. Pero ahorita yo les hablo de ese tema.
Fíjate, es cierto, y yo también estuve leyendo, se me hace bien preocupante que, o alarmante más bien para pues, la mayoría de los ciudadanos, que pues no podamos alcanzar ni siquiera una cuota mínima para comprar una casa de las más económicas que existen. Hay un artículo que se hizo popular en estos días en redes sociales, sobre todo aquí en Saltillo, que decía que debías ganar aproximadamente 46,000 pesos para comprar una casa al mes. 46,000 pesos al mes para poder comprar una casa, y de las económicas, por así decirlo, porque estas casas de modelos Infonavit que antes concedíamos así de que no, pues deben estar como en 700, 800,000 pesos, antes menos del millón de pesos, hoy en día es imposible, según los mismos informes locales del Infonavit. No hay casas menores de a 1,500,000 pesos nuevas. O sea, quizá te puedes encontrar una así seminueva de algún familiar, de alguna persona que te la venda. Sí, y es que una aguja en un hayas- pajar, y es una sí, joyita. es como que una joya, ¿no? Y una joya, entre comillas, lo decíamos, las características de las casas que se les conocen como de Infonavit, pues son casas de una sola planta o bien de 2 plantas, pero que ya están topadas, que no tienen posibles crecimientos ni hacia arriba ni mucho menos Expansión. a los costados. No hay expansión de ningún lado, ¿no? Hablando de ese tema, perdóname que te interrumpa, fíjense este dato. El costo promedio de una vivienda en México es alrededor de 1,601,000 pesos. O sea, más de 1,5 millones. Lo una doble, vivienda. ¿no? De lo que queríamos hace unos cuantos años. Que yo también, antes de Oye, hacer está esto, yo cabrón, decía, "Uy, pues estaban en eso". Pero ahorita el promedio es el doble de lo que creíamos. Híjole. Oye, por hace unos ejemplo, años. ahorita si nos vamos a la casa básica de 800,000 pesos, que digo, está difícil encontrarla. Estamos de acuerdo que es de Infonavit en una zona lejana, a lo mejor. Sí, ¿no? periférica Favorable. de Ya la en la ciudad. periferia, a ver, el salario mínimo ahorita anda en 7,500, rondando Como esa 8,000, ¿no? cantidad, 8,000. A ver, una persona que gana el salario mínimo tendría que destinar el 100% de su sueldo por 9 años para pagar solamente la casa. Eso sin contar intereses. Y queda de Y ver. sin intereses. Sin intereses. queda de O ver. sea, es imposible, es Inhumano. Y a lo mejor nosotros aún no nos damos cuenta, al menos en nuestro rango de edad, ¿no? Yo, por ejemplo, pues empezando apenas los 20, sigo viviendo con mis padres y no quieren que me vaya por más que yo les insisto, pero aún no nos termina de caer el 20 que cuando querramos hacer una vida propia en una casa, vamos a encontrarnos con una realidad muy complicada. Claro. Incluso, a ver, ¿por qué hay tanto costo? Lo estaba revisando ahorita en el Plan Municipal de Desarrollo de Saltillo, en específico, que desde los primeros años, desde los 70, toda la población está concentrada en el centro. Y más o menos, con respecto a las últimas décadas, por décadas se va aumentando, ¿no? Hoy en día, las nuevas construcciones, las nuevas casas están extremadamente en la periferia de la ciudad y con una densidad de población mucho mayor. O sea, en el centro de la ciudad, que es donde está todo más cercano, la densidad de población es muy baja. O sea, por kilómetro cuadrado hay muy pocas personas habitando. Y pues en las últimas zonas de la ciudad, a pesar de que son muchas personas, pues son casas muy chiquitas y zonas mucho más reducidas. Y otra variable que no contemplamos es que al momento de que se adquiere esta casa, ya sea por ejemplo por medio de Infonavit, literalmente Infonavit nos está entregando un cascarón. Hay que poner protecciones, hay que cambiar puertas, hay que poner tal vez un portón, hay que adecuarlo según a las necesidades que se tengan. Ahora imagínate una persona que tiene familia, 2 hijos, una esposa. Se vuelve... Imagínate, añadir todo esto, esa expansión o esas pequeñas adecuaciones, ya suma otros 200,000, 300,000 pesos aproximadamente, teniéndolos a la mano para poder pagar de invertirlo en el momento, porque es una necesidad que tiene la casa. Amueblarla. No, incluso ya sale Amueblarla un ojo de la cara. y que es una literalmente. necesidad, no es como que un lujo que pues, es un lujo amueblarla, duérmete en el piso, no, o sea, necesitamos amueblar la es casa. algo humano, ¿no? Ajá. Un derecho humano. Ahora, también hay una bronca con los servicios. Hoy en día es muy complicado llevar ciertos servicios hasta las zonas más alejadas de la ciudad. Por ejemplo, el agua. O sea, el agua hay un grave problema, hay muchísimas fugas. Tenemos una empresa bueno, no podría decir ni siquiera paraestatal. No. Es una empresa prácticamente privada que la administra aquí en Saltillo. Y solo municipal, Y precisamente. que ni siquiera nos rinde bien las cuentas, entonces no se está llevando el agua ni los servicios humanos a las personas en la periferia. Sí, ¿dónde quedan el derecho, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho, o sea, ya quedan como, sí, o sea, buenos deseos, vamos a dejarlo, como un baúl de los buenos deseos, porque en serio si es un derecho, ¿qué está haciendo el Estado o el gobierno, o en este caso, pues el derecho que puede ser defendido como el Estado de Derecho, para procurar que las personas puedan alcanzar este nivel de vida óptimo en el que puedan comprar una casa?
O sea, es lo que decimos, es el salario mínimo en Saltillo promedio es de 9,500 pesos. Y el salario mínimo que se necesita para comprar una casa de 1,500,000 pesos es de 46,000. Sí, ¿Cuándo no, se hoy por hoy alcanza? es inviable. Yo algo que les quería comentar es, a ver, Saltillo, hoy por hoy, para Ramos ya no puede crecer. Ya topamos. Con Arteaga tampoco, porque ya topamos. O sea, las rutas que yo veo probable es para Torreón y para Derramadero, que ya está próximo para topar con Derramadero. Sí. Ya para la sierra tampoco da. Tampoco. Ya No, y tampoco da. Qué güey, espero que no sigan No, el ojalá ejemplo y de no. Nuevo León y que sigan construyendo Sí, y que no, hagan no. residencias más Ok, VIP. una casa en Derramadero, ponle, van a empezar a hacer fraccionamientos que te cueste, vamos a poner bajita la mano, 600,000 pesos. Ok, pero si tienes que transportar a tus hijos o al trabajo y es hasta el centro de Saltillo, al final de cuentas, si lo alargas, pues la gasolina te va a dar lo mismo. O si va a haber una ruta de camión, pues vas a tener que tomar varias y te va a dar lo mismo. Oye, pero también nos habla de un problema real. Ahorita quisiera preguntarles por qué aumenta el precio de la vivienda. Pero uno de los problemas que aquí en Saltillo en lo particular tenemos mucho, seguimos teniendo un pensamiento muy conservador, es que nos negamos a convivir, ¿no? Y nos negamos a compartir espacios. ¿Qué es lo que pasa? Todos queremos una casa con su patio, terreno, con su patio alejado o un poquito, porque ya las Infonavit están pegadas una de la otra. Sí, comparte el muro, Entonces, no manches. nos hemos resistido mucho a involucrarnos, a explorar en la vivienda vertical, ¿no? Vemos en otros lados que hay departamentos y que funcionan relativamente bien. Aquí no es el caso, o sea, son muy pocos y los que están en zonas muy costosas y precisamente a precios excesivamente altos. Pero si exploráramos esta posibilidad, nos podría dar para concentrar pues, más gente que estén más cerca de los servicios y pues incluso, o sea, teniendo obviamente un espacio mejor administrado, mejor diseñado, te da para una vida bastante buena. Fíjate que acá por la Narro hay una unidad habitacional, podemos llamarla recientemente nueva, a costo bajo. Digo, eran, creo, si mal no recuerdo, como 550,000 pesos por el departamento. Digo, pues es muchísimo más accesible que una casa. que una casa. Estoy seguro que se tiene que explorar esa opción. Claro. Y en todos los sectores, clase baja, media y alta. Digo, pues el que lo está explotando hoy por hoy es la clase alta. Pero la clase baja es a quien se le debe de explotar con mayor franqueza. Oye, Higinio, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Cómo lo ves? Tocaste el problema principal, que son las zonas en las que se ubican ahora estas viviendas verticales, aparte de una falta de cultura de parte no solamente del saltillense, vamos a decirlo así, de ciertas zonas de Coahuila, de poder compartir, como lo mencionas. Ya todos quieren su casita independiente y, como dices tú, un terrenito para las fiestas, para las carnes asadas, etc. Pero el problema principal ahora con estos nuevos edificios que están haciendo, al menos aquí en Saltillo, ya está la preventa de los espacios, de los condominios. Y rentar uno puede salir entre 20 y 30 mil pesos mensuales. Mensuales. Imagínate, o sea, están queriendo adaptar a Saltillo a esta nueva forma de vivir, pero con esos precios, con el promedio que hay. Hay mercado, al final de cuentas. Es que ese es el asunto. Sí, Hay mercado. justamente. Sí, hay mercado, pero si quiere buscar una pluralidad en esto, ¿no? O sea, supongo que más gente tenga acceso a este tipo de viviendas, a departamentos, porque muchas veces el adquirir la casa pues resulta más difícil. Sí. Sí, no, totalmente. A ver, yo creo que uno de los principales también problemas que tenemos aquí en Saltillo es el tema de la industria. Si alguien tiene un terreno, llega una constructora para hacer una colonia y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a dar por el terreno 20 millones, porque ya haciendo números es lo que te puedo dar. Pero llega una compañía para hacer naves industriales y te dice, ¿sabes qué? Te puedo dar 50 millones, porque me va a dar, porque a una nave industrial no necesito meterle tanto, no necesito meterle detallitos, y va a venir una empresa china, coreana, de Estados Unidos, y me la va a pagar en dólares. Sí, es la pero- diferencia, o sea, siento que por eso también la gente, los terrenos le están vendiendo a las naves industriales, a las empresas. Y es cierto. Renta más, eso es más rentable. Hay muchos que se resisten, bueno, lo digo para mi casa que está al oriente, si no me equivoco, de la ciudad. Hay ciertos terrenos entre colonias muy numerosas, con mucha densidad, que están vacíos sin nada. Y cuando te acercas a preguntar, resulta que se están resistiendo. ¿Por qué? Pues probablemente porque están esperando una oferta aguantando. mucho más valiosa. Ahora, si nos atreviéramos a explorar la vivienda vertical, hay muchos beneficios. Se reduce la inseguridad. A ver, lo conocemos bien, en la periferia de la ciudad, tristemente, pues hay poca cohesión, hay mucha violencia,
robo, entre otros tipos de crímenes. Ahora, si vives en una vivienda vertical, hay más vigilancia, más posibilidades de vigilar a todos, y entre los vecinos, si se explora una buena convivencia, al menos bastante sana, es menos probable que ocurran este tipo de incidentes. Pero, pues, ¿cuál es el costo? Simplemente atreverse a compartir ciertos espacios. Hay áreas comunes, hay elevadores, hay escaleras, que si uno se atreve a convivir y a sacrificar tantito, no solo el beneficio es el costo, sino también la seguridad y una cohesión social que te permite un mejor desarrollo, ¿no? Fíjate qué triste que nos tengamos que reducir nuestros derechos, tenemos que despedirnos de nuestra libertad para darle más cabida a la seguridad, ¿no? O sea, arriesgamos nuestra libertad o más bien sacrificamos nuestra libertad para poder tener un poco, una pizca de seguridad, y dices, pues bueno, de eso se trata justamente. Yo creo que las personas estamos acostumbradas no es porque no estemos acostumbrados a compartir, sino a que nos han dicho tantas veces que hay que tener lo tuyo, hay que tener lo tuyo, no hay nada como tener tu casa. O sea, hasta en Shrek lo vemos, o sea, todo es la historia de la película, y pues es eso. Shrek se pudo ir a otro pantano, pero no, se quedó ahí. Es lo importante también de tener un lugar en el que tener como para ir. Y ahí comentaría nada más. Ahí mencionaban algo bien interesante de para quiénes están haciendo estas casas, estos departamentos y estas casas de más de 1.500.000 pesos para el sector medio de la clase social. Se está abandonando a la clase más desprotegida porque no es rentable. Entonces, es lo que decía yo ahorita. Es injustísimo, o sea, es algo injusto, y te deja un mal sabor de boca saber que las inmobiliarias pudiendo hacer casas para pues las familias proletarias, para hacer casas más económicas, terminan optando por el interés económico. La inmobiliaria es una empresa, al final de cuentas está viendo por sus intereses. Sí, pero ¿y qué hay con las leyes que puedan hacerlo más eficaz esta transición? Que no sea tan déspota de, ay, no, pues no pueden pagar casas de 1 millón de pesos, pues que vivan en las casas de cartón debajo de los puentes. O sea, eso están dejando. Muy buen punto. Oye, una pregunta, me quedó un mal sabor de boca. ¿Entonces estás diciendo que Shrek es malo? Shrek, no, es bueno, yo creo que es bueno. O sea, el malo sería Lord Farquaad totalmente, que intentó gentrificar su pantano. Higinio, ¿por qué está aumentando el costo de las viviendas? ¿Por qué lo ven? ¿Por qué creen que está aumentando? Yo quiero hablar de la variable que mencioné al inicio, ahorita respondo a tu pregunta, que es algo que no vemos, que hay un trasfondo en el tema laboral. Una, por los salarios, pues obviamente es difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué se necesita para poder obtener una casa de Infonavit? Pues obviamente estar trabajando. Tener seguridad social que esté Ajá, sí. Un aporte de cierta cantidad de puntos. Claro. Aparte. Sí. Y de tiempo. ¿Cuál es el problema? Que ahorita muchas empresas, y es ahí donde yo desconozco, ahí sí digo, lo ignoro, ¿por qué la Secretaría de Trabajo no ataca este tema? El que las empresas, por ejemplo, tú, Leonardo, es un ejemplo. Trabajas en una empresa, ganas 40,000 pesos al mes. 30,000. O sea que estás ganando 1,000 pesos diarios. Pero no te registran con eso. Te registran con el mínimo. Te están registrando con el salario mínimo. Sí. ¿Qué es lo que tiene Infonavit? Infonavit es como un banco. Entre más ganas, mayor es tu crédito. Y las empresas te registran con el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás 10 años en esa empresa, tú pensando que estás haciendo tus puntos con lo que corresponde. Con ese salario alcanzas una casa de 1,5 millones. Pero vas y revisas a Infonavit, no, pues te tienen registrado con 249 pesos al día, pues te toca un crédito de 750. Y con 750 te compras nada más los puros cuartos sin sala de la casa, ese es el problema. Oye, muy buen punto. Ese es un trasfondo también que está sucediendo mucho, que ahora a los jóvenes, sobre todo en los trabajos, no se les está registrando con lo que corresponde. Hay mucho trabajo informal, ¿no? Aparte, esa es otra cosa. Informal, sí, esa es otra cosa. El reciclo y diferentes tipos de regímenes han hecho desde pues el RIF, que ya salía, Reciclo, entre otros, han hecho en cierta manera que también los trabajadores y las mismas empresas se deslinden de los trabajadores para, pues no, tú estás por tu servicio y es tu asunto, ¿no? Lo cual está afectando a las juventudes, ¿no? Yo Totalmente. quiero traer a la mesa eso que dijiste, Sándwich, el trabajo informal. ¿Cómo se puede beneficiar o atacar este tema del trabajo informal en el lado de la vivienda? ¿Cómo beneficiarlos? Porque al final de cuentas, el trabajo informal no cotizas ni en el IMSS, ni en el Infonavit. Y son contratos por meses. O por meses, ¿no? O a ver, el que vende en la calle no tiene contrato. O sea, él está en una situación más es desfavorable. el día a día. Sí. Y ponle, a lo mejor le va bien y gana 20,000 pesos. Va. Pero no tienes este acceso a Infonavit, que te da un colchón bastante grande para poder adquirir tu casa. ¿Cómo se le puede hacer con esa gente?
Pues es que ahí ya creo que también podría ser una responsabilidad individual en las personas, que es lo que va haciendo, o sea, esta misma, pues tanto la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que pues no ha pues buscado una manera de proveerle a las personas pues una seguridad, una especie de pues confianza para registrarse, para pagar impuestos, una cultura de la contribución, porque a fin de cuentas te ayuda. Ponle que pagar el ISR o el IVA pues no es muy antojable, no hay muchos beneficios, pero por lo menos pagar tus propias cuotas del IMSS, porque siendo tú estás trabajando y no te están pagando, tú puedes ir a abonar voluntariamente desde un OXXO a pagar el Infonavit. O sea, tú puedes darte de alta y tú mismo pagar tu seguro a la manera y el costo que tú quieras. De Infonavit igual, no tiene que hacerlo el patrón directamente. O sea, bueno, tiene que la responsabilidad, pero si no lo están haciendo porque tu trabajo no lo tiene, yo lo recomendaría que por mera inversión personal busques videos de YouTube, te acerques a algún contador y de una u otra manera pues pagues tú tus propias cuotas, casi obrero patronal tú mismo, ¿no? Para darte de alta y pagar el Infonavit. Digo, en el caso de que pues no hay nadie que te pueda apoyar y que pues tu empresa te está dando la espalda, haces. Es que ahora esa es una cuestión y lo estás mencionando. Se ha reforzado mucho la importancia de estar comunicado en temas laborales, pero el mexicano no lo hace. O sea, él mismo entra a un trabajo por la necesidad, que se entiende, es totalmente entendible, pero no conoce cuáles son sus derechos, no sabe incluso si está registrado al Infonavit, no sabe incluso si tiene seguro. ¿Por qué? Porque en su mente dicen, a mí no me va a pasar nada aquí. Sí. Entonces, al no estar informados de ese tema, es por lo que las empresas han ganado terreno de decir, pues estoy de alta con el mínimo. Híjole, ahí no sé si estoy de acuerdo del todo, Higinio. Yo lo he visto. Justamente es un tema que quiero entrarle a la discusión. Sí, entiendo que es un tema cultural, pero también, a ver, es como cuando te agarran, porque a mí me ha pasado, me ha agarrado la policía y tú sabes que no te pueden agarrar y por ciertos delitos no te pueden agarrar o inventándote cosas, pero es como que si le dices, tengo derecho, te dicen, tu derecho y bolas, ¿no? O sea, ya ni siquiera puedes hacer algo. Ahora, el 60% de la población económicamente activa en México trabaja en informalidad, pero también es una condición que hoy en día tenemos y lo comentamos mucho en redes sociales. Todos dicen, es que los jóvenes ya no quieren trabajar. Pues claro, tienes un trabajo donde te pagan el mínimo, donde te explotan 10, 12 horas, donde no te dan derechos, donde te dicen, no, pues te tienes que quedar tiempo extra, te vamos a pagar con pizzas, tienes que ser tolerante al estrés, tienes que tener esto. O sea, son condiciones que no son correctas y que son, hasta es un trato indigno. Entonces, pues obviamente si eres joven y más ahorita que estamos estudiados, que la mayoría tiene una licenciatura en una ingeniería, dices, caray, o sea, mi opción para entrar a un trabajo formal es esta, tan deleznable, o entrarle al trabajo informal de alguna otra manera, pues es hasta ciertamente lógico que te empujan. Bueno, pero por ejemplo, si trabajas en el lado informal y tú no estás haciendo tus aportaciones, de quién es la culpa. ¿Es Claro, del si gobierno lo estás haciendo. o es una culpa personal el hecho de decir, oye, Pero ¿sabes es que qué? Que se juntan una y otra, ¿no? ¿Cómo le pides a un vendedor ambulante que saca 2,000 pesos a la semana muy apenas que esté aportando? Si tiene que elegir entre eso, entre aportar para comprarse una vivienda tiempo después gracias al Infonavit, o darle de comer a su familia o comer ellos. O sea, También pasa lo mismo. ahí El mismo ejemplo lo ponemos con alguien, algún jornalero, ¿no? Que trabaja más de 10 horas por día y a fin de cuentas le terminan restando pues, el 16% de su salario, ¿no? Y dices, pues ¿por qué? O sea, si también lo necesita, ¿no? Pero pues es parte de estar en un negocio. Son los regímenes que hay, es el mundo en el que vivimos hoy por hoy. Y ¿cuál sería la solución? O sea, sería construir, que el gobierno construya Que departamentos. Infonavit sí construya. Que Infonavit Esa sí sería una solución o sea, chingona. que Infonavit construya departamentos, ok. Y Hoy casas. pero es que hoy por hoy en México el 50% vive en la pobreza. Cierto, O sea, 52. estamos hablando somos 130, 65 millones. Vamos a construir, ponle 65. ¿Qué es el promedio? ¿Familias de 4? Sí, más o menos. Estás hablando de 16 millones de viviendas de Infonavit. Bueno, ahí sí creo que se... O sea, fue un número muy alto, ¿no? pero también considerando la informalidad como una situación de muy vulnerabilidad, ¿no? Y que quizá ese 50% de personas que se dice ya tienen casa, o sea, viven en algún lugar, no están en situación pero es que volvemos de a lo calle. mismo. Eso es lo que va. Están en casas
compartidas, vamos a decir, o sea, en están así con condiciones muchas personas, ¿no? infrahumanas. Son casas infrahumanas, o sea, Pero es que la vida digna ahí ya torna a un punto en el que dices, por ejemplo, ahorita escuchaba a Leo, decía, no, las Infonavit y que son infrahumanas. Pues yo llegué a crecer en una casa de Infonavit Yo y también, pues no, por algo lo digo. no creces como que, bueno, quizá... Pero por las de ahorita estatura, ya no son las te mismas pones que las de a pensar antes. quizá te quedaste chiquita, ya no es lo mismo, Pero- eso sí es Ya no cierto. son iguales. Ahora están más chicas, el material de peor calidad, antes eran 2 cuartos, ahorita es 1. 1 y medio No, y imposible. medio baño. Era un baño y medio. Ahorita es 1. O sea, te han ido acortando cosas y te aumentan el precio. Antes Sí. mínimo tenías una franjita de patio. Pero no creen Antes que la no tienes, solución... ahorita no hay patios. Que esa solución sería si Infonavit fuera una inmobiliaria. O sea, Híjole, ¿qué pasa? le ¿Por qué- quitas por el qué interés Infonavit no? social. ¿Por qué? Sí, fíjate que habría temas que algo gubernamental fuera una constructora, desde ahorita te lo ¿a digo, poco? ¿Nuestro Bober qué onda? sería... O sea, oye, pues, nuestro Bober tiene güey, pues, Giza y la pues, historia es que- de Coahuila se basa a partir realmente de muchas Pero es que inmobiliarias. Giza no es de interés social, güey. Esa es Ah, no, eso pues no, sí, se sí nota es por una- las clases de sí. casas que hace. Sí, no, o sea, y es- Ankara de... Es que el es que- Infonavit no solo es una constructora. Ankara es de este señor de Guadiana, ¿no? Son también la inmobiliaria Ankara. La que también- está haciendo ahí por Costco la torre. Sí, por, La verdad por, no, por no Nazario Ortiz Garza. Carena, ¿no? Se llama Es que Carena. Es que hay una es la Ankara, otra, sí, ¿no? sí, la Sí, caray. Ankara es la otra. Bueno, a lo que yo me refiero, a ver, y es a lo que voy con Jorge. A ver, el Infonavit no solo es una constructora, es todo un instituto encargado de varias No, pues cosas, no es un sistema. puede ser todo menos una constructora, no es una O constructora. sea, también hace ciertas funciones de constructora, de repente podríamos es que pensar. pero presta no. nada más el dinero, es un servicio del Exacto. gobierno que presta un crédito a las personas que están Pero, registradas y pagan si y ves abonan. los cambios Pero- que se vienen son buenos. O sea, a ver, hay un gran mito que dicen que el gobierno federal le quiere quitar su casa a quienes rentan, cuando en realidad es un mito. O sea, las personas que se lo la creen están... propiedad privada, ¿no? Es una tontería lo que están diciendo. En realidad está planteada una reforma en donde el Infonavit te está rentando una casa, por lo que tú estás aportando O sea, el como capital. renta, te lo toman como capital, como un pago que tú ya diste, que eso da una buena facilidad. Eso es una buena medida. Ahora, si no me equivoco, fue en 2008-2010, en Chile, cuando ocurre uno de estos muy trágicos terremotos, pues a un arquitecto le encargan diseñar la manera de reconstruir las viviendas. Pero le dicen, ¿sabes qué? Este es el presupuesto que tienes. Y le ¿sabes qué? Pues me alcanza para la mitad de las casas. Y pensando en eso, plantea un esquema en el cual construye la mitad de las casas en un terreno que le da para construir la otra parte. De una manera, de un diseño arquitectónico inteligente. ¿Qué es lo que hace? Construye la mitad de la casa con condiciones, la verdad, favorables para una persona y te deja la otra parte para que tú construyas el resto. Te sale la vivienda menos costo, es más accesible y ya cada persona puede expandir a como quiera, a su ritmo, a su gusto y a las medidas que desee. Y es una buena medida que se ha pensado llevar a otros lados, se ha llevado de manera O sea, benéfica. la dejaba con los típicos castillos así por fuera, como No, para que o lo sea, que te pudieras... construya bien las Desde- casas, pero te construye la mitad. Ah, ok. O sea, yo te dije, construye yo la te mitad. construí la idea y dije, no, digamos, no dejarla a la tienes mitad. un terreno de, digamos, 20, es mucho, 20 por 20, digamos. Te construye nada más en la mitad. Está digno, con 20 por los 20. ciertos cuartos necesarios. Y ya acondicionado para la construcción. Exacto. Y ya tú construyes el resto cuando quieras y a la medida que tú quieras. Mira, para Pues poder... llegamos No, adelante, ya adelante. llegamos al final, Higinio. Conclusiones. Para dar la conclusión, precisamente, es lo que quería mencionar. Sí está una situación muy complicada ahorita, se necesitan mayores condiciones laborales, sí es una realidad, Secretaría del Trabajo debe atacar ese tema de las empresas que no dan de alta a sus empleados con lo que corresponde en el Seguro Social y en el Infonavit, porque eso afecta al momento de obtener el crédito, eso es indudable y en un 50% de los empleos está sucediendo tristemente. Personas que están ganando 800,000 pesos diarios los tienen registrados con 249. Podían alcanzar un crédito de 1,5 millones y les están dando uno de 700. Muy difícil. Eso y sí debe haber mayor involucramiento. ¿Para qué? Para que se conozca de cerca cuáles son las problemáticas que están cursando ahorita las personas y sobre ello poder hacer mejores programas que, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora, eso de que yo te doy el dinero, tú compras tu terrenito y tú construyes tu hogar y etcétera, es bueno, pero aún así hay vertientes que se deben seguir cubriendo y trabajando. ¿Para qué? Para que las personas puedan obtener una vivienda digna. Una vivienda digna. ¿Por qué? Porque ahorita la mayoría de las familias son 2 hijos, un hijo, esposo, esposa. ¿Y cómo le van a hacer? Con 2 cuartos o 1,5 cuartos, un baño y medio, está muy difícil. Jorge.
Pues bueno, yo concluyo con el tema de, híjoles, a ver, es un problema de sistema, no solamente es culpa de uno o de otro, ya es un tema sistemático. Bien lo mencionas, la Secretaría del Trabajo tiene culpa en tema de las casas, tenemos problemas en Infonavit, las mismas constructoras, que pues bueno, no les es reditable la verdad hacer este tipo de casas, digo, prefieren hacer departamentos y al final de cuentas pues es un ente privado, ellos hacen lo que les es redituable. Creo que se tiene que atacar de gobierno municipal, estatal y federal en todo México para ver cuál es la solución, porque no es el problema de Saltillo, sino ya es un problema, me atrevo a decir, que hasta mundial. José, sándwich. Es correcto, yo también lo veo así, es un problema mundial y pues sí, las autoridades tienen gran responsabilidad de estas medidas y este gran incremento del costo de la vivienda y que ya ha hecho del derecho de la vivienda un simple dicho, un simple buen deseo, porque en cuestión práctica parece casi imposible que puedas conseguir una casa pues antes de los 45 años mínimo. Entonces yo creo que aquí tanto el Infonavit como las constructoras locales, regionales, nacionales, sí deberían reunirse y tener una conciencia por lo menos pues pública, una conciencia social como para también saber que bueno, no es redituable, pero no todo lo justo ni todo lo humanamente responsable tiene que ser económicamente proporcional. O sea, una cosa es pues hacer casas para la que la gente pueda vivir y otra es ganarte millones de pesos haciendo casas para que la gente se pierda toda su vida pagando esas casas. O sea, hay una poca moral en estas constructoras que dices, bueno, pues es su chamba, ¿no? Cuajarse de dinero, pero ¿de dónde sale? Sale de recursos y directamente relaciones con el gobierno. No hay riqueza en México que no tenga relación con la política. No hay. Todas las gentes muy ricas y que gente, sobre todo dueños de espacios, terrenos, inmobiliarias, están siempre ligados al gobierno. Entonces, ojo aquí, es algo que es una posible sugerencia, nada más pedirles a los representantes que hagan casas más adecuadas para la ciudadanía en general, no nada más hacia un público comercial. Buen tema ese, ¿no? El de la riqueza en México, en el mundo, en Latinoamérica. Yo coincido con eso. La riqueza y más en México está íntimamente ligada al poder. Sería bueno para un tema próximo. Pero bueno, con esto vamos finalizando este tema, esta gran preocupación que es el tema de la vivienda en México, sobre todo para los jóvenes. Me interesa saber qué piensan nuestros espectadores. Déjenos aquí en los comentarios si ustedes ya tienen casa, si no la tienen, si les preocupa este tema, cuáles son sus preocupaciones sobre todo. Y ya saben, como siempre, todos los jueves a las 8 de la noche, aquí en la Mesa de Opinión Young. Nos vemos al próximo programa.